En poco más de 200 años los humanos hemos sido capaces de modificar la composición química de la atmósfera. Cuando se inició la revolución industrial, la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera se situaba en 270 partes por millón, mientras que este año ya se han superado las 400 partes por millón, una cifra que los científicos consideran el umbral de peligro a partir del cual el clima puede sufrir modificaciones catastróficas. Aun siendo consciente del peligro, la comunidad internacional no ha sido capaz de frenar este proceso. Acuerdos como el Protocolo de Kioto resultaron insuficientes. Los años pasaban y el problema se iba agravando. El tiempo se agotaba, la atmósfera seguía recibiendo un volumen insostenible de gases contaminantes y el calentamiento del planeta se antojaba imparable. Este es el contexto ciertamente angustioso en el que se convocó la Cumbre del Clima de París. Los científicos señalaron que quizás se tratara de la última oportunidad. El cónclave se inició el 30 de noviembre. La primera semana se dedicó a los trabajos técnicos y a partir del 7 de diciembre comenzó el debate político en el que los negociadores de cada país debían ir puliendo línea a línea un acuerdo que a esas alturas y después de casi 5 años de trabajo aún tenía muchas zonas oscuras y demasiados párrafos repletos de corchetes. Seguimos teniendo y viendo la reticencia de algunos países y seguimos viendo fuertemente la incidencia, ¿no? De la incidencia política de los intereses del petróleo, del carbón y del gas que retrasan y bloquean el avance de un tratado que garantice este abandono de los combustibles fósiles. Las negociaciones llegaban en un momento en el que había consenso científico, pero también un clima favorable en un buen número de gobiernos y en amplios sectores de la sociedad. La práctica totalidad de las naciones que se daban cita en París ya habían presentado antes de la cumbre planes voluntarios de reducción de emisiones. Las circunstancias, pues, eran las mejores. Y yo creo que consecuencia de esto ha sido pues eso, el despertar de la gente, ¿no? De la sociedad que está reclamando precisamente unas políticas energéticas y climáticas que garanticen una transformación de ese modelo energético y que aquí en la Cumbre de París estamos viendo también indicios y resultados y cosas muy importantes de países y empresas que reclaman este cambio de modelo energético. Toda la comunidad internacional coincide en la necesidad de tomar decisiones y tomarlas ya. Además, es un problema que no admite espera e incluso un consenso social manifestado en la opinión pública, en las encuestas sobre preocupación por el cambio climático, sobre la necesidad de adoptar medidas, por los líderes religiosos que han puesto también su contribución importante y que trascienden el ámbito político y llegan a millones de personas en todo el mundo por otras vías que pueden ser muchas veces incluso más decisivas, ¿no? En la cumbre no podía faltar la presencia de Andalucía, una de las regiones de Europa más vulnerable al cambio climático, y también una de las que más está trabajando por evaluar el problema y tratar de mitigar su efecto en la naturaleza y en los sectores productivos. La presencia de Andalucía en la Cumbre de Cambio Climático de París obedece a que nuestra comunidad es una de las regiones del mundo más amenazadas por un calentamiento global, por un cambio climático. Andalucía ha llevado a cabo a lo largo de los últimos años una política muy importante y muy decidida contra el cambio climático, pero pretendemos también obtener experiencias, conocimientos, compartirlas con otras regiones del mundo para poder aplicarlas también en Andalucía. Los científicos ya habían advertido que la temperatura media del planeta no debía incrementarse más allá de 2 grados a finales del siglo XXI, aunque lo ideal sería no sumar más de 1,5 grados. Cifras que parecen modestas, pero que sin embargo anuncian el umbral de peligro a partir del cual los efectos del cambio climático podrían resultar catastróficos, sobre todo en regiones especialmente vulnerables como Andalucía. Sería una Andalucía irreconocible, en la que no podríamos vivir con la calidad de vida que tenemos actualmente, que tendría consecuencias socioeconómicas importantes sobre muchos sectores de la población. Yo creo que la única forma es de concienciar a los ciudadanos es que vean que eso ya se está produciendo en otros lugares del mundo, ¿no? La frecuencia de los ciclones o de los fenómenos extremos se ha incrementado mucho en los últimos años. Todos los partidos políticos deberían mirar esta cuestión con lupa. España se juega mucho con esto en casi cualquier sector económico y cualquier barrio. 1,5 grados. Que puede sonar como una pequeña victoria, ¿no? Para la ambición. Pero eso también, todavía, según los modelos regionales de predicciones de cambio climático, podría suponer problemas muy graves en España.
Además de las evidencias científicas, por vez primera se aportaban al debate evidencias económicas. Los países pueden crecer sin que lo hagan sus emisiones contaminantes. Así se certificó en Europa pocos días antes de la cumbre, aunque con alguna notable excepción. La excepción en todo eso, o una de las excepciones, es España, justamente, ¿no? Esto resulta muy curioso. Como desde 1990 hasta 2014, en la curva de emisiones, pues España es, junto a otros 4 países, la gran excepción, es decir, las emisiones han seguido aumentando. Digamos que los países europeos crecen en 2014 y por primera vez las emisiones no siguen un ritmo ascendente, ¿no? Y en España no se cumple ese avance. Lo que se discutía en París es cómo cambiar el modelo productivo de todo el planeta en muy pocos años, y eso requiere sustituir los combustibles fósiles por fuentes de energía renovable. ¿Realmente es posible esa revolución? Lo que pasa es que es un sector que tiene que entrar donde hay otro que domina, entonces ahí entran en juego muchas luchas, ¿no? Y sobre todo una idea de sociedad. Al final yo creo que es un poco lo que se plantea aquí, ¿qué idea de sociedad se quiere? Se quiere una sociedad en la que las energías sean de origen limpio con los efectos que eso tenga, el principal, reducir las emisiones, o no, o se quiere continuar como siempre, pero que las renovables sean una alternativa es algo que fuera de España no se pone en duda. En muchos mercados en el mundo, en muchos países, inclusive llega a ser más barata que quemar, por ejemplo, carbón o petróleo o gas natural, ¿no? Entonces, no solamente es tecnológicamente madura, sino yo diría es económicamente factible, ¿no? China, India, Brasil y otras potencias emergentes no quieren asumir los gastos de esa transición sin ayuda internacional. Los países más vulnerables y con menos recursos se resisten a un acuerdo de mínimo en donde no esté clara la financiación. La Unión Europea logra reunir a un grupo de más de 70 naciones que reclaman un tratado muy ambicioso. Y Estados Unidos, que se muestra favorable a un pacto planetario, necesita que este no sea estrictamente vinculante para evitar el bloqueo de la mayoría republicana en el Senado. Se requiere, pues, un equilibrio nada fácil. Pero como todo acuerdo, hay que renunciar a algunos elementos en la búsqueda del consenso. Y hoy lo más importante es que haya un consenso universal y pongamos en marcha definitivamente instrumentos potentes para luchar contra el calentamiento global. El jueves 10 de diciembre las negociaciones están en punto muerto y la diplomacia francesa maniobra con suma prudencia para tratar de buscar ese difícil punto de equilibrio. Las organizaciones no gubernamentales que asisten como observadores comienzan a perder la paciencia y se hacen oír en los pasillos de la cumbre, un recinto blindado en el que, sin embargo, logran introducir las voces de 40.000 personas de todo el mundo. Son 40.000 personas que han dejado mensajes telefónicos a sus delegados aquí, desde Somalia, de Sudán, de Eslovenia, de España, de Sudamérica, en todos los idiomas del mundo, diciéndoles a sus delegados que quieren un acuerdo de 100% limpio. Y vimos que era necesario hacerlo, porque realmente aquí dentro no se siente la presencia de los ciudadanos del mundo, que somos los más afectados. Todos vamos a ser afectados por lo que nos viene encima. La voz de los ciudadanos recibe a los delegados, un coro en multitud de idiomas que nos recuerda que más allá de tecnicismo y filigranas diplomáticas, lo que está en juego es la supervivencia de millones de seres humanos. Si escuchas los mensajes, son voces de una madre con su hijo de 1 año diciendo, por favor hagan lo que puedan porque quiero verle a los ojos a mi hijo y decirle que sí, que su futuro esté seguro. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Finalmente, y después de una tensa prórroga de 24 horas, el sábado 12 de diciembre por la noche se consigue aprobar el acuerdo, en el que prima el consenso sobre los objetivos más ambiciosos, aunque se han salvado 2 de los más sensibles: su carácter vinculante y la puesta en marcha de mecanismos transparentes y fiables para evaluar las emisiones de cada país de acuerdo a sus compromisos. Entre los delegados reina el optimismo. No es el mejor acuerdo, pero es un buen acuerdo y lo han suscrito todos. 195 países más la Unión Europea, un auténtico pacto planetario.
El acuerdo mantiene cierta ambición, ciertos objetivos, digamos, potentes, como es el que figuren los 2 grados y un deseo expreso de todos los firmantes de que se avance hacia un límite de 1,5 grados en la temperatura global. Contempla otras cosas como los sistemas de revisión a los que se han estado negando algunos países y que probablemente vaya a permitir avanzar hacia esos objetivos más ambiciosos a medida que pase el tiempo, o el reconocimiento de la compensación a países más desfavorecidos, que en el capítulo de pérdidas y daños, por ejemplo. Como debilidades del documento hay que señalar el carácter difuso de los artículos que se ocupan de la financiación, porque aunque se ha fijado un volumen inicial de 100.000 millones de dólares al año a partir de 2020, no se ha establecido con claridad cómo se obtienen esos recursos y sobre todo quién es donante y quién receptor. El acuerdo no considera las emisiones de gases contaminantes correspondientes al tráfico aéreo y marítimo, y tampoco precisa cómo se van a ir cumpliendo los objetivos en los primeros años, es decir, qué paso hay que dar para conseguir que la temperatura media del planeta no sume más de 2 grados a finales de siglo y, si es posible, no rebase el 1,5 grados. Por el camino se han perdido, se han ido diluyendo objetivos claros, medidas a corto plazo y medio plazo, a 2050, 2030, que fueran marcando un poco el camino, la senda necesaria para lograr ese objetivo en 2100, que no debemos olvidar que ese 1,5 grados o 2 grados de aumento de temperatura es a finales de siglo, ¿no? El gran desafío y lo que nos preocupa mucho es que en este momento no hay garantía de dar financiamiento para eso, y para ello tenemos que empujar en esta dirección de tal manera que estas no sean palabras, sino que realmente los países puedan implementar esto y proteger realmente a los más vulnerables. El sábado 12 de diciembre concluyó el trabajo de los diplomáticos. A partir de ese momento el acuerdo está en manos de los gobernantes, que deben trasladar los compromisos aprobados en París a sus correspondientes territorios, dictando normas, aportando recursos y facilitando en definitiva esa difícil transición hacia una economía libre de combustibles fósiles. Conseguido el pacto, no se debe perder un minuto, porque en 2020 habrá que someterlo a la primera revisión al alza, algo que se repetirá cada 5 años. Pues ya pensamos que sí hay elementos bastante positivos para mandar señales, por ejemplo, a los mercados internacionales, a la bolsa. Si tu empresa depende de combustibles fósiles y no tienes ninguna otra alternativa, pues a pensar en cómo y cuándo vas a cambiar. Y ya veremos si efectivamente hay una reacción en ese sentido en los próximos días, incluso en bolsa. Es absolutamente fundamental de que no nos tomemos unas vacaciones del 2015 al 2020 y dentro del acuerdo hay lenguaje de la necesidad de incrementar la ambición ahora ya a partir del lunes, de tal manera que podamos aprovechar los 5 años para que colectivamente lleguemos al máximo de las emisiones mundiales y ya en los próximos 5 años las empecemos a disminuir. En los próximos meses el acuerdo sobre cambio climático debe trasladarse a la ciudadanía y en este esfuerzo, al igual que ocurrió en la cumbre, van a ser fundamentales los medios de comunicación y en particular los periodistas especializados, de los que más de 3.000 se dieron cita en París. Pero bueno, no deja de ser una cumbre con 40.000 personas aquí dentro, que complica mucho el funcionamiento o el acceso a la información muchas veces en las distintas delegaciones, en las que unos utilizan digamos un globo sonda para despistar la negociación y que te envían a otros, donde hay muchas ONGs, donde hay muchos actores, científicos, delegados, y que al final manejarse con todas esas fuentes de información, cada una con sus propios intereses, y tratar de generar una información lo más rigurosa posible y a la vez imbricada, ¿no? A la vez trenzada, a veces es complicado. El gran reto de estar aquí es contar el cambio climático de una manera divertida y amena, entendible, sobre un asunto tan complejo como este, en el que hay 196 países negociando y muchísimos aspectos a tener en cuenta. La agricultura, los bosques, la financiación, la energía, las energías renovables, son cada día infinidad de asuntos que tratar, ¿no? Cada vez son más los ciudadanos que han tomado conciencia del problema, los que señalan y exigen a sus representantes políticos que en ningún caso se debe rebasar esa línea roja que marca el límite de tolerancia de nuestra atmósfera, por encima del cual lo que está en juego es la propia supervivencia de la humanidad.